Bueno, como dije anteriormente, muchas gracias y vamos a ver una clasificación con escáner de fracturas articulares y que la gracia de esta clasificación es que tiene una orientación para el tratamiento quirúrgico. No hace mucho tiempo nos decían que iba a haber una epidemia de fracturas de radio distal eh, sin tener conciencia en ese momento que iba a ser así. Para mi gusto, estos son los tres pilares de un buen tratamiento de una fractura articular de muñeca. Primero, la clasificación basada en TAC, ya no en radiografías, y nosotros ya en ese tiempo, el 2016, ya estábamos también trabajando y con 136 fracturas con escáner presentamos en el Congreso Chileno de Traumatología. Esta que fue la primera clasificación, fueron nueve tipos. Como dije, después nos fuimos al fragmento radial, que este está presente en muchos de estas fracturas, en el 70%. Por lo tanto, habían muchos más subtipos o tipos. De las 203 fracturas que tenían fragmento palmar, un 54% era hasta tipo 1 más simple, un 14% el volar rim, este chiquitito, este little bit, y un 32% estos fragmentos ya más con minutos. Las fracturas de radio distal articulares se diagnostican con radiografía y TAC. Eso es casi un principio. Y quería redondear con dos casos para que vean cómo es la evolución completa desde que hacemos el escáner hasta que completamos el tratamiento. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar un día domingo eh, en esta charla. Yo me llamo José Luis Cifras, soy chileno, soy cirujano de mano ya hace 25 años, hace mucho tiempo. Me formé en España tuve la suerte de tres grandes, el doctor Chover, que fue mi primer profesor allá en Valencia, después con Mar García Elía y el doctor Yuk Tío, ahí fuimos compañeros con Yuk, eh, Albert Lluch, claro, con Albert, y un después con genio, un el genio. doctor Piñal en Santander. ¿Esto qué año Eh, fue? la beca de la Sociedad Ortopedia fue el 2005, Hace 20 años. y sí, mucho tiempo. Y después la rotación con Marc García Elías fue el 2010 y el año siguiente con el doctor Piñal. La verdad es que Buenísimo. yo lo que quería, lo que más me interesa es Carpo y bueno, y cuando uno ve todas las publicaciones había que estar con Marc García Elías y después ya viendo que esto se podía hacer cerrado, también había que estar con Paco Piñal. Así que ahí fui uniendo todas las piezas. Ahora, si bien el carpo es lo que me interesa, para la salud pública esto de la fractura del radio distal es lo más frecuente y lo que más se ve, así que también hemos trabajado harto esto. Yo trabajo en un hospital público, en el hospital de Talca. Yo no estoy en Santiago, no estoy en la capital. Estamos a 250 kilómetros y nos toca formar becados también de la Universidad Católica del Maule, que es acá. Y es algo muy difícil porque acá en Chile está todo centralizado y salir de la capital es difícil, implementar esto es más difícil, pero lo hemos logrado, poco a poco. ¿Difícil porque por los medios o por qué? Porque todo está en Santiago, no es como en España que hay muchos centros de desarrollo. Acá la capital se lleva más de la mitad de la población y más del 80% de los cirujanos de mano. Y el resto del país, que es muy largo, tiene poco acceso a especialistas. Son distancias muy largas. Ya. Bueno, Así pues que, nada, encantado de conocer un poquito más de ti. Em, pues nada, hoy vas a hablar sobre la planificación un poco mediante TAC para las fracturas de radio distal, ¿no? claro, para las fracturas articulares del radio distal. Nada, cuando quieras, da paso a la charla y luego al final discutimos. Perfecto. Bueno, como dije anteriormente, muchas gracias. Y vamos a ver una clasificación con escáner de fracturas articulares
y que la gracia de esta clasificación es que tiene una orientación para el tratamiento quirúrgico. Nos lleva, según la clasificación, a qué tratamiento hacer. Cuando yo hice la residencia ya hace mucho tiempo, nos decían que iba a haber una epidemia de fracturas de radio distal eh, sin tener conciencia en ese momento que iba a ser así. Y es así como ahora en los servicios de urgencia, por lo menos en ciudades grandes, a la semana están llegando 3, 4, 5 fracturas articulares más las no articulares, y sabemos que la mayoría de ellas van a requerir tratamiento quirúrgico. Ahora, para un tratamiento quirúrgico, siempre el radio distal ha sido como mirado en menos, pero no son fáciles, son difíciles. Yo llevo ya, como decía, 25 años y cada vez que me enfrento a una es un reto. Y, y para mi gusto, estos son los tres pilares de un buen tratamiento de una fractura articular de muñeca. Primero, la clasificación basada en TAC, ya no en radiografías, un buen abordaje, que la gran mayoría son palmares, pero puede ser radial o dorsal, y la asistencia artroscópica que nos ve o nos ayuda para la reducción de estos fragmentos articulares. Eh, Así que vamos a la clasificación. Este es el hospital de Talca, atrás ahí están los dos volcanes, está cerca de la cordillera, por eso hace mucho frío acá en invierno. Entonces, como dije, yo hice ya la residencia, salí ya el 99, el 2000, y en ese tiempo las clasificaciones eran estas con epónimos, Cole, Smith, Barton, había que aprendérsela de memoria, la clasificación universal de la Clínica Mayo, la de Garland, la de Friedman, Melón, que ya era más articular, la de Fernández, que era más fisiopatológica o patomecánica, y afortunadamente llegó la O y se pudo hacer un idioma común, y ahora ya todos sabemos cuando hay una A1, una B1, una C2, ya estamos claros con ese, con ese, con esa clasificación. Sin embargo, estas clasificaciones son basadas en radiografías y no nos dicen qué tratamiento hacer o qué llevar. Hay C3 que se tratan completamente distinto, con a veces abordajes palmares, a veces dorsal. Entonces, ahí empezó esta inquietud de ver cómo podíamos orientarnos en el tratamiento usando escáner, usando TAC. Es así como Brink, el 2016, ya esboza esta clasificación de 4 esquinas, la radial, la dorsal, la volar y la ulna como la última esquina. Y nosotros ya en ese tiempo, el 2016, ya estábamos también trabajando y con 136 fracturas con escáner presentamos en el Congreso Chileno de Traumatología. Esta que fue la primera clasificación, fueron nueve tipos, de la esquina radial, la dorsal y la volar, donde nos orientamos cuáles usaban placas palmares, en cuál dorsal, en cuál tornillo. Después ya con la doctora Camila Soca, que va a estar presente en muchas de estos estudios, ya ampliamos el número de fracturas y estudiamos 392 fracturas con escáner y le hincamos el diente al fragmento dorso-ulnar, este fragmento que es biarticular, que es complejo, y lo dividimos en 4 tipos y según el tipo el tratamiento quirúrgico. Y eso lo presentamos en el Congreso Sudamericano que fue de cirugía de mano en Argentina en 2017. Al año siguiente ya lo publicamos en la revista chilena y quedó esta clasificación que para mi gusto es bastante útil porque este fragmento cuesta a veces, sobre todo el tipo 3 que es pequeñito, lo vamos a ver después, cuesta reducirlo y fijarlo. Bueno, después nos fuimos a la esquina radial, que es la más frecuente dentro de estas fracturas articulares. Ahí, como es más frecuente, tiene más tipos, 5 tipos. Y finalmente, el 2020, el fragmento palmar también lo estudiamos y lo dividimos en 3 tipos. Ese mismo año sale este gran estudio del doctor Hintringer, en donde él lo hace mucho más extenso, ve casi todas las líneas de fractura. Es complejo, pero es una orientación y más o menos el mismo idioma de lo que estamos haciendo. Y en 2023, otra genialidad de la doctora Camila Zócar,
de estos tres esquinas saca los más chiquititos, los más complejos, y publica en la revista iberoamericana los Little Bits, que esto también a Pedro Delgado le encanta, siempre lo nombra. Yo encuentro también una genialidad, eso fue una cosa que a la Camila se le ocurrió y empezó a trabajar en ello. Entonces, vamos a la clasificación. La clasificación fueron 392 fracturas, casi llegamos a las 400, pero tuvimos que sacar algunas. Y el fragmento dorsulnar estaba en un 32%, un tercio, el radial de estas 392 fracturas en 70% y el palmar en un 52%. Entonces vamos al dorso ulnar. Como dije anteriormente, está en un tercio de estas fracturas que estudiamos. Lo dividimos en 4 tipos, según si ese fragmento era mayor cuando sobrepasaba el Lister, o menor como el tipo 3 cuando es antes del Lister. Y la tipo 1 es la típica fractura que a veces es biarticular o triarticular, que tiene este fragmento, no está desplazado y no tenemos problema con tomarlo con una placa palmar. Es de los simples, diría yo. El tipo 2 es el mismo fragmento que pasa el Lister, pero está desplazado. Entonces ahí necesitamos ya ver la reducción de ese fragmento que está por atrás, la placa va por palmar. Entonces ahí nos ayudamos de la artroscopía. Con el pulgar el fragmento lo empujamos, bueno, tiramos hacia atrás la aguja, empujamos, reducimos, aguja de nuevo, y después ya con los tornillos se reduce y como ven queda, la idea es que no quede escalones y ojalá no queden gap. Y el tipo 3, este de los Little Bit, este fragmento pequeño, muy inestable, que está en esa esquina que no podemos por palmar, muchas veces no podemos cazarlo por palmar. Entonces lo que hacemos es colocar, aparte de la placa palmar que nos está fijando la fractura grande, por así decirlo, eh, fijar este fragmento con este tornillo canulado por dorsal. Y lo hacemos también con asistencia artroscópica, en este caso con un portal palmar, estamos mirando desde adelante, nos metemos por el CIRI para reducirlo y colocamos esta aguja hipodérmica encima para guiarnos desde afuera, porque si no, no tenemos cómo colocar ese tornillo en buena posición. Entonces tenemos la aguja que sobresale de la piel y debajo, un poquito más proximal, la aguja guía del tornillo canulado, y ahí colocamos el tornillo canulado, ojalá lo más perpendicular posible al rasgo. Y el tipo 4 es este fragmento dorsal grande que está desplazado, pero que no tiene a veces representación o fracturas por palmar, o si la tiene, no está desplazada. Por lo tanto, es la vez, y siempre se pregunta esto, ¿cuándo tenemos que hacer un abordaje dorsal? Esta es la opción para poder reducir esos fragmentos y fijarlos, es con abordaje dorsal. Como ven ahí, aquí también por palmar hacemos los portales, vemos los fragmentos, se reducen y la placa se coloca por dorsal. Eh, y como vamos a ver después, si lo diagnosticamos con escáner o con TAC, se controla con TAC. Muchas veces dicen, no, eso te va a ver todos los defectos. Bueno, es la forma de ir haciendo un feedback también e ir aprendiendo, pero si lo abrimos, si tenemos artroscopía, esto tiene que quedar anatómico. Ahí los TAC comparativos, la axial, la, la, la sagital, que es lo que nos interesa, en este caso la fosa del escafoides, que el escafoides se deslice bien por su fosa y no esté en otra posición, no esté un escalón. Lo mismo con el semilunar. Y de este tercio eran 127 fracturas, un 30% era el tipo 1, el 10% el tipo 2, y para sorpresa nuestra, este fragmento pequeño, difícil de tomar, era el más frecuente, un 47%. Y las de abordaje dorsal un 6%, y por eso es que lo ocupamos poco, afortunadamente, porque es un abordaje complejo y que muchas veces hay que sacar la placa después. Como dije, después nos fuimos al fragmento radial, que este está presente en muchos de esta fractura, en el 70%. Por lo tanto, habían muchos más subtipos o tipos. Lo dividimos en 5 tipos y el 3 incluso lo dividimos en 2. Entonces, el tipo 1 lo mismo, es la fractura que puede ser triarticular o biarticular, que tiene un fragmento radial, que lo podemos hacer por palmar sin problema.
El tipo 2 es un fragmento que es engañador. Es un fragmento radial, pero tiene cizalla hacia palmar. Por lo tanto, a veces está la tentación de fijarlo con tornillos desde radial, pero tenemos que, en este caso, como está cizallando a palmar, tenemos que afirmarlo con algo muy firme. Entonces, en este caso es una placa, se coloca un poquito más radial, porque los tornillos no son suficientes para sostener, en este caso, el fragmento y el carpo, que está todo a palmar. Así como en este caso se hizo se intentó hacer con agujas desde radial, así un pensamiento más bien en dos planos, pero vemos que no fueron capaces los tornillos y nuevamente esto se volvió a usar a palmar. Por lo tanto, este fragmento hay que tomarlo con placa palmar. La tipo 3A es la de chofer, que no con minuta, que se puede tomar con uno o dos tornillos, no sin mayor problema. Y la tipo 3B está con minuta, que tiene varios fragmentos y que preferimos usar una placa palmar. Hay que hacer abordaje palmar, pero es la única forma de llegar bien a ese fragmento que es muy distal. Como ven ahí, la placa palmar llega bien distal y siempre lo hacemos bien subcondral. Y la tipo 4 es el fragmento cizallante radial, que es el que todos quisiéramos tener. Este se puede fijar con uno o dos tornillos desde radial. A veces tenemos que hacer la reducción, nos ayudamos con la artroscopía, porque normalmente está deprimido este fragmento. En este caso se levanta, se reduce y se fija con ese tornillo. Y después comparamos y vemos que lo que vemos en la artroscopía coincide con el escáner. Y el último tipo de las radiales, este que es para mi gusto el más complejo, el die punch, que nunca lo hemos visto en la fosa del semilunar, lo hemos visto en la fosa en la parte radial. Muy complejo, como les digo, porque son fragmentos muy pequeñitos, y también preferimos hacerlo con placa radial porque tenemos que soportar muchos solamente con tornillos, como normalmente la pared lateral está con minuta, no nos da el soporte. Aquí vemos cómo lo hacemos. Bueno, siempre está por el lado radial. En la artroscopía, el único principio, yo diría, es que hay que ver de lejos y trabajar de cerca. Así que estamos viendo acá el 6R y nos metemos por el 3-4 con ese elevador de Frigger. Lo elevamos, lo colocamos en su lugar, después pasamos la aguja por debajo, muy subcondral, lo vemos a rayos y vemos si está bien, y ahí ya pasamos los tornillos que sean en empalizado, son muy subcondrales estos tornillos. Ahí vemos la post-op, los comparativos. No usamos tornillo porque, como ven, normalmente el borde radial también está fracturado, así que nos ayudamos de la placa. Vemos que el escafoide vuelve a su lugar al levantar el die punch. Y de este tipo de fractura, afortunadamente, la más frecuente es la tipo 1, la más simple. El cizallante volar era un 14%, en los chofer 10%, el cizallante radial un 13%, y afortunadamente los die punch fueron muy poquitos, fue solamente un 3%, porque son muy complejos. Y por último, dimos ya la vuelta completa, llegamos al fragmento palmar, que representaba un 52% de esta fractura. Lo dividimos en tres tipos. El tipo 1 es el también que tiene son biarticulares o triarticulares, pero que el fragmento lo podemos tomar con la placa palmar. No es tan pequeñito como el volar ring. El tipo 2 sí, es el volar ring, en donde las placas palmares no nos dan para llegar tan distal. Aquí los tornillos, las placas con gancho son lo ideal, nosotros no la tenemos, así que nos la arreglamos con agujas bajo la placa. Este es un caso, este es un varón de 28 años, este es ciclista, se cayó en descenso, por lo tanto fue una fractura bien compleja con minuta. Y ven que incluso con una aguja es posible dominar ese fragmento, ese polar ring. La colocamos bajo la placa y después en el control vemos que está todo en su lugar, pero nos ayudamos con la artroscopía. Si bien ahí hay un gap, vemos que el fragmento tomado con la aguja está estable, que es el más palmar. Por lo tanto, ahí ya nos quedamos tranquilos y nos vamos tranquilos también para la casa
que esto no se nos va a luxar a palmar como sucede en algunos bolas ring. Vemos el TAC comparativo, el coronal y el sagital, que es más importante, que el carpo vuelva a su lugar, el semilunar corra sobre su superficie, sobre su fosa del semilunar, lo mismo el escafoides. Y la tipo 3 es este fragmento ya más grande, pero con minuto, donde hay fragmentos hundidos, ese fragmentos muy desplazados, pero con una placa palmar también se puede hacer, pero tenemos que ayudarnos con artroscopía, porque esos fragmentos, como el 3 que estaba muy, muy hundido, tenemos que levantarlo. De las 203 fracturas que tenían fragmento palmar, un 54% era esta tipo 1 más simple, un 14% el volar ring, este chiquitito, este little bit, y un 32% de estos fragmentos ya más con minutos. Bueno, ahí completamos las fracturas que estudiamos. Obviamente se nos escaparon algunas, por eso decía, fueron más de 400, pero estas fueron inclasificables. Esta en donde tenemos fragmento palmar y dorsal que son inestables, en donde tenemos que usar doble placa. Afortunadamente son muy, muy escasos. A veces fragmento radial y fragmento palmar inestable, doble placa también. Y a veces unas bueno, como sabemos, no son sintetizables, pacientes mayores, mucha osteoporosis, en donde la placa puente, que veo que después se va a hablar de ella en otra charla, nos ha ayudado muchísimo. Sí, hay que señalar que además hay que moldear, sí, en este caso tuvimos que moldear la parte palmar con la placa palmar, que esa la dejamos, y la otra se saca para que empiece a mover ya a los 3 meses. Y quería redondear con 2 casos para que vean cómo es la evolución completa desde que hacemos el escáner hasta que completamos el tratamiento. El primero es un varón que se cayó de 3 metros, en donde la radiografía API lateral no se ve tan maligna. Sin embargo, nos vamos al escáner y ahí vemos la importancia. Vemos que tenemos los 3 fragmentos, incluso el dorso ulnar lo dividimos en uno dorsal porque es muy grande y con minuto. La parte más compleja está en el fragmento radial, así que la clasificamos como una 3 del fragmento radial. Vemos que el fragmento radial y el escafoide, el que está en este caso más subluxado. Así que hacemos el abordaje radial con todas las ramas sensitivas, no es el abordaje más que uno quisiera hacer siempre porque es complejo. Colocamos la aguja guía, pero vemos que ahí hay un doble contorno, no me gustó mucho eso. Nos vamos a la artroscopía y claro, estaba con depresión uno de los fragmentos, estaba también con minuto la parte radial, así que lo levantamos, lo dejamos en su lugar y ahí sí ya en la fluoroscopía se ve mejor. Y en realidad la artroscopía es como nuestro escáner intraoperatorio, porque ahí tenemos clarito que está todo en su lugar, no hay escalones. Y después la radiografía postoperatoria se ve bien, pero si lo diagnosticamos con escáner, lo controlamos con escáner. Esta a distal tiene 2 tornillos que logramos fijar todos los fragmentos. El TAC postoperatorio, que ambas superficies estén sin escalones y deslizando bien ambos huesos del carpo. En este caso, un TAC coronal más dorsal y más palmar, pero que en el fondo todos los fragmentitos estén tomados. Son tornillos muy, muy subcondrales, o sea, están al límite. Ahí vemos el comparativo en donde está todo fijado en su lugar, el escafoide en su lugar, la superficie de la fosa escafoidea también en su lugar, lo mismo con el semilunar. Y el segundo caso, ya para ir terminando, es uno más que quizás lo vemos más frecuente. Este es un varón de 42 años, sano, fue al paseo de fin de año con su hija, se le ocurrió jugar fútbol. A esa edad es complicado jugar fútbol, se cayó con apoyo hacia atrás, muñeca en extensión, y tuvo esta fractura, con los 3 fragmentos, y en donde el fragmento que estaba más desplazado era el fragmento radial, el que estaba más dorsalizado. Se le hizo la reducción en la urgencia, y después ya pasó a la cirugía diferida, en donde la planificación la hacemos con estos dibujos, en donde vemos el fragmento que está más comprometido, pero vemos todos los otros fragmentos. La que se llama como una tipo 1, pero con el fragmento radial del lado radial porque era el más desplazado. Si nos quisiéramos imaginar cómo está esta fractura, sabemos que la radiografía en 2 planos, pero siempre hay que tratar de imaginarse que son 3, que la superficie
articular son 3 planos. Ahí tenemos los 3 fragmentos, el fragmento radial el más desplazado. Hacemos el abordaje palmar y una vez que hacemos el abordaje palmar, presentamos la placa, colocamos el tornillo cortical y con las agujas temporales, como está ahí, y de ahí nos vamos a la artroscopía. De ahí colocamos la muñeca en vertical, vemos el fibrocartílago, tenía una lesión central traumática, que no hay nada que hacer, a pesar de que el astiloide había saltado. Y estos son nuestros problemas. Una fractura que dividía el fragmento palmar del dorso ulnar y la otra que dividía el fragmento palmar con el fragmento radial. En uno quedamos con un escalón de 1 milímetro y con otro 3 milímetros. No es tan malo, pero si podemos dejarlo anatómico, lo hacemos. Así que nos vamos con la aguja, en este caso la aguja más cubital hacia atrás, queda el dorso ulnar suelto, lo bajamos, lo reducimos, pasamos la aguja de nuevo y ya no tenemos escalón. Así que ese era un pequeño escalón, pero ya lo dejamos sin escalón. Y el radial sí que tenía un escalón más bajo, lo mismo, tiramos la aguja hacia atrás, queda suelto, lo subimos con el palpador y vemos que ya queda parejo y el escalón de 3 milímetros ya quedó sin escalón. Entonces, esto es lo que ayuda a la artroscopía. No es una gran ayuda, aquí los artroscopistas que se hacen enojar, pero sí nos ayuda a dejarlo más anatómico. Vemos ahí la superficie es pareja a pesar de la conminución, la radiografía posoperatoria, tornillos muy subcondrales, como les digo, porque son fracturas conminutas que tienen que, en la parte más densa del hueso donde afirmarse, y el TAC posoperatorio, sobre todo el fragmento radial, que era el que estaba más desplazado, ya está en su lugar. Y aquí algo que siempre se nos escapa, este es el TAC coronal que pasa por la radio cubital distal, que siempre como que la miramos, es como el pariente pobre del radio distal. Vean la diferencia entre no reducido el fragmento dorso-ulnar y cuando está reducido. Y es por eso que a veces esta articulación nos deja algunos, o sea, a los pacientes les quedan con dolor porque no se reduce bien. El fragmento dorso-ulnar es biarticular, acuérdense. Articula con la radio carpiana y articula con la radio cubital distal. El fragmento radial ya en su lugar, este es un corte que pasa por el escáfolo lunar y el semilunar ya también deslizándose en su superficie. Y eso podemos hacer un alta muy precoz, porque tenía que trabajar luego este paciente, pero si no la dejamos anatómico es difícil darlo de alta tan temprano. Entonces, en resumen, las fracturas de radio distal articulares se diagnostican con radiografía y TAC. Eso es casi un principio. Y el tratamiento quirúrgico se debe planificar con TAC. Como vimos, las radiografías nos dan toda la información, son insuficientes para ver la superficie articular. La artroscopía es útil para la reducción de estos fragmentos articulares y si algo se diagnostica con TAC, se controla con TAC. Y eso es lo que les quería contar. En el Instagram voy a dejar algo de la presentación, pero sé que va a estar grabado, así que esto es muy bueno. Así que muchas gracias. José Luis, la presentación ha sido excelente, súper didáctica y, bueno, como siempre, súper gráfica. La charla se queda grabada en el canal, o sea que todo el que quiera volver a verla está disponible. ¿Esto lo tenéis publicado en la Rigma? Está la de Little Bits, pero ¿tenéis alguna otra publicación? La del dorso ulnar acá en la revista chilena de traumatología. Vale, buenísimo. Pues ya la buscaré. Te quería comentar, en las fracturas que tenéis que poner una placa de la columna radial a través de un abordaje radial, si tenéis que poner una placa volar y una placa radial, combinada ambas, ¿cómo lo hacéis? Siempre empezamos con el fragmento más comprometido. Si es como veía ahí, si es si es por radial donde está más comprometido, partimos con esa.
Y si es que algún fragmento no quedó tomado o sigue desplazado, en este caso a volar, ahí nos vamos a la, al abordaje volar. Siempre empezamos por el más comprometido porque a veces es suficiente con ese abordaje, pero si quedamos cortos, nos vamos al segundo abordaje. Son muy poquitas las fracturas que necesitamos doble abordaje, pero así lo hacemos. Hay algunas preguntas en el chat. Si las quieres revisar, a ver si crees que hay alguna que sea interesante de poder responder. Hay una de Efraín Mendoza. Ya. Ya, final la clasificación. ¿Hay algún estudio para comparar la clasificación del TAC con estudio ortoscópico? No, hasta ahora yo no he visto ninguna clasificación para las fracturas de radio distal con apoyo artroscópico. La mayoría son estudios donde ven la utilidad de la artroscopía, pero hacer esta comparación no la he visto. Además, cuando toma la revisión del TAC postoperatorio, aconseja basarse en la planeación fragmento mayor para de ahí partir la reducción de la fractura. Claro, más que el fragmento mayor es el fragmento más desplazado. Es el que más, o el fragmento, el key fragment que se publicó hace poco. Luis, al final de todo hay otra pregunta que pregunta si es necesario controlar las fracturas con TAC cuando se han asistido de forma artroscópica y uno vio la reducción anatómica y está seguro de la estabilidad de su osteosíntesis, de si vale la pena hacerlo o no. Sí, completamente. La artroscopía solamente nos muestra la superficie articular, no nos muestra los índices radiológicos ni los fragmentos si quedaron en su posición. Es a veces engañador, o sea, necesitamos las dos cosas, por eso la fluoroscopía es imprescindible en el pabellón. Empezamos con fluoroscopía y lo último que hacemos es esta reducción articular. Por lo tanto, el escáner, por así decirlo, nos hace ver bajo o aproximar la fractura en sí. Preguntan sobre el tamaño del tornillo que usas para el fragmento dorsocubital, el tipo 3. El tipo 3. Bueno, normalmente a esa altura no es muy pequeñito, entonces no nos va a dar más de 18, y de hecho con 18 podemos incluso salirnos, así que normalmente usamos 14 o 12 incluso, cuando el fragmento era muy pequeñito. La cosa es que se apoye en un fragmento que ya esté tomado con la placa, en este caso un fragmento palmar. José Luis, yo tenía curiosidad si asociado a la clasificación por TAC de los fragmentos, ya que hacéis artroscopia en los procedimientos de reducción y demás, si habéis estudiado el índice o la relación que hay de lesiones concomitantes, por ejemplo, de lesión del escafolunar o de lesión del fibrocartílago asociado a algunos patrones de fractura específicos. Sí, claramente este fragmento cizallante radial, cuando pasa la fractura por el escafolunar, normalmente está roto el escafolunar. Así que ahí, como es en agudo, ahí solamente hacemos la reducción del escafolunar y lo hacemos con osteodesis con aguja, incluso ningún punto, ninguna capsulodesis, sino que solamente reducir, que suena fácil, pero no es a veces fácil porque normalmente se nos va en dice un poquito el semilunar, pero ahí tenemos también otra técnica que es la que usamos para reducir los escafoides, en donde el semilunar lo fijamos con una aguja radiolunar y el escafoide en este caso completo, normalmente está supinado y lo rotamos ahí con una aguja joystick desde afuera.
porque no es que haya que comprimirlos, si fuera a comprimir, juntarlos, lo haríamos con una pinza de reducción, pero en realidad el problema es rotacional. Así que eso, como están en agudo, se reducen fácil, pero es con una aguja joystick. Al escafoides por dorsal, la giramos y lo supinamos y ya lo dejamos frente a frente. Sí, Quizás eso es para otra charla, sí, porque son otros procedimientos. ese esquema, la verdad es que es súper bonito, pues el que presentaste en la SEGMA y me gustó mucho. Mira, Fernando de Ávila pregunta si realizar el TAC tras la reducción cerrada le limita para planificar la fractura, si recomienda hacer el TAC siempre antes de reducir la fractura. Supongo que se refiere a si esa fractura, claro, ya la han reducido en urgencias o la han intentado reducir al hacer el TAC, realmente no ves la expresión inicial, ¿no? de la fractura, que a veces la radiografía inicial ves el patrón de inestabilidad que tiene esa fractura. Claro, claro, al TAC siempre van reducidos, ¿no? Mandar a alguien al TAC sin reducir, aparte del dolor que tiene, siempre en urgencia reducen, o sea, la radiografía es la original, pero después de la reducción van al TAC ya con una inmovilización de yeso. Pero creo que esa radiografía también es muy interesante, ¿no? Para valorar un poco la inestabilidad inicial que tiene esa fractura, la energía, los fragmentos. Jefe, la planta me está botando aceite. Exacto, esa radiografía nos va a indicar hacia dónde quiere irse nuevamente los fragmentos y dónde tenemos que colocar nuestra contención. Fenomenal. Pues Efraín pregunta, la pregunta científica, ¿de dónde salió la curiosidad de realizar ese estudio? ¿De dónde surgió? Bueno, eh, el estudio yo lo estaba haciendo ya porque, como les decía, me di cuenta al empezar a hacer artroscopía que habían patrones de fracturas articulares y que afortunadamente yo en ese tiempo trabajaba en una mutualidad en donde teníamos la posibilidad de hacerle TAC a todos los pacientes. Y la parte científica, yo soy como el maestro, por así decirlo, el maestrito, el carpintero, pero la parte científica de la Camila Soca, que de hecho ahora la perdimos, está haciendo un doctorado en ciencias médicas, así que ya se nos va a ir a la academia completamente, pero ella es la que le colocaba la parte científica y la parte estadística y, y sin ella quizás estos trabajos no hubiesen salido a la luz, yo hubiese seguido haciendo mi forma de trabajar. Bueno, y lo bueno es que yo también anoto todo y dibujo todo, tengo todos mis casos tengo una libreta ahí que están llenas de casos, entonces los voy mirando y ahí se va formando esta idea. Buenísimo, ¿eh? Camila siempre aparece, ¿eh? Esa mujer Siempre, sí, tiene una energía que, madre mía, es imparable. exactamente, sí. Yo siempre digo que es la mujer que más me jode la vida, no es mi señora. Cuando estábamos haciendo este trabajo, a veces domingo 9 de la mañana, Camila Zócar, doctor, faltan datos del último trabajo, y ahí le mandaba datos. Tiene 3 niños, yo no sé, bueno, nos dejará durmiendo, pero no sé a qué horas, pero siempre está con la inquietud y siempre está trabajando. Así que, como digo, ahora ya está en la Liga Mayor, está haciendo su doctorado en ciencias médicas, así que un saludo para ella. José Luis, que posiblemente esto sea motivo para otra charla, pero Marcos Saavedra te pregunta, en caso de fractura de radio distal y lesión resuelta con aguja de la escafolunar, si eso modifica el protocolo de fisioterapia postoperatorio, si tienes algún tip en esos casos, aunque sería Sí, para otra charla. claro, sí. No, ahí cuando dejamos las agujas de osteodesis, solamente la rehabilitación hay que protegerlas con yeso. Entonces la rehabilitación solamente es del codo y de los deditos. No podemos hacer nada en la muñeca hasta que cicatrice ese ligamento. De hecho, es mucho más rápido una fractura de Erland que sea con minuta de recuperar que una lesión de ligamentos del carpo. Sí, tal cual. Bueno, yo
con los fisioterapeutas intentamos enterrar las agujas y les intentamos dejar hacer un poquito de flexoextensión, pero muy suave, porque si no acaba aflojándose todo y es bastante dramático. Claro. Em, Y sí, Bueno, pues nada, José Luis, te agradezco mucho. La verdad es que la charla es buenísima. Me gustan mucho las imágenes y me gustaría ver si algún día puedes presentar la maniobra de reducción del escafoides, porque la verdad es que es súper gráfico y creo que vale la pena compartirlo y fundirlo. sí, no, el agradecido. Y sí, no, es una maniobra que, no, no, que ha dado muchas satisfacciones, no solo a mí, sino que a todos los que la están haciendo, sobre todo en las fracturas desplazadas y en las no uniones de escafoides, estas que están muy, muy rotadas. Me dio mucho gusto en Mallorca que un cirujano de Londres mostró también esta maniobra, que no sé cómo le llegó, pero está publicada en la revista chilena en español, así que, pero la presentó y me dio mucho gusto verla que se está usando. O sea, es reproducible, no es nada difícil. Si Tal la puedo cual. hacer yo, la puede hacer cualquiera, sino, Un mes después de verla gráficamente en tu exposición, yo tuve un paciente con una fractura de escafoides que me estaba costando mucho de reducir y me acordé de tu charla y probé la maniobra y dije, hostia, esto es como magia. O sea que no, creo que es una cosa que vale la pena difundir porque a veces, pues si no has tenido la oportunidad de ver ese esquema gráfico, no se te ocurre y de esa manera queda muy claro. sí, no, a mí cada vez me da más gusto que la puedan usar, que la puedan, que haga la vida más fácil, digo yo. Esa es la cosa. Bueno, más adelante ya buscaremos una fecha y hacemos esa charla también. Agradecerte que Sí, estés aquí un domingo. encantado. Listo, muchas gracias. Un abrazo grande y gracias.